Estás tú y estás el que crees que eres tú. El que crees que eres tú es un montón de preprogramación que te pusieron desde pequeño, porque desde pequeño nos enseñan muchas cosas. Nosotros adquirimos hábitos de nuestros padres, de nuestros hermanos, pero ¿realmente esa persona eres tú? Bienvenidos a cesarrosfoto.com. Hoy seguimos aprendiendo desde lo real. El modelaje también se siente por dentro y hablo con alguien que lo ha vivido en serio. Muy buen día. Hola César, ¿cómo estás? Bien, gracias, Wendy. Como lo decía César, mi nombre es Wendy Vega, llevo 4 años en la industria del modelaje y el mindfulness y hoy vamos a hablar sin adornos. Listo, Wendy, ¿qué te parece si empezamos de una vez? Perfecto, César. Excelente. Antes de hablar de estar presente, cuéntame de algún momento en que estuviste completamente desconectada durante una sesión o casting. ¿Qué pasaba por tu cabeza? César, esa pregunta es bastante interesante porque, de hecho, cuando yo empecé en el modelaje, había que hacer una toma así tipo el perfume con muchos compañeros modelos que estaban desnudos y yo personalmente no me gusta el contacto físico, entonces imagínense, eso fue como, lo haces o lo haces, tienes que ser profesional. Pues en ese momento no sabía lo que sabía ahora, lo que sé ahora del mindfulness, que eso va a notarse un montón cuando lo empiezas a aplicar. Y es que cuando tú estás en esos momentos donde hay algo que no suena o no resuena contigo, sin embargo, tienes que hacerlo porque estás por profesionalismo de por medio. Entonces es como ya, dejar que sea, aceptarlo y hacerlo de la mejor manera. Ese día del casting se notaba mucho mi incomodidad. Yo traté de hacerlo lo más profesional posible. Pero estabas incómoda. Tensionada. Ajá. Sí. Sí. ¿Eso fue lo que te llevó a empezar con el mindfulness? Sí, controlar la mente y el cuerpo es importantísimo. O sea, estar dentro de ti sin importar el exterior. Exacto. Mantener como un polo a tierra. Entiendo. Que eso es importante cuando de pronto hay sesiones que te sacan de tu zona de confort y no sabes cómo llevarlas a cabo. ¿Eran unas fotos? Eran unas fotos. Sí. Ok, entonces te quiero hacer la pregunta. ¿Qué crees que vieron los demás? O sea, de ti. Me dices que te sentiste incómoda, entonces, ¿qué crees que vieron los demás? ¿Vieron tu incomodidad? Claro, efectivamente. De hecho, las fotos fueron para una revista reconocida acá a nivel de Bogotá y de Colombia, que es Marie Claire. Y fue bastante loco porque sí se notaba bastante mi tensión y yo pensaba, ahí ya empiezas mal, ¿no? Cuando tú ya te empiezas a hacer ideas en la cabeza de que tus compañeros te están analizando, te están juzgando, que el pelito que tienes aquí, no. Cuando tú estás haciendo eso, no tienes que pensar en lo que piensen los otros. Tienes que pensar en cómo te sientes tú. Que eso es más importante que lo que piensan los demás. Excelente. ¿Qué pensaste cuando viste esas fotos? Ay, César, eso realmente fue muy chistoso porque yo vi la foto en la revista y todo el mundo se ve así como en una armonía súper bien, así como tipo Eros, ¿sí? Pero de un Eros muy artístico. Sí. Y había claro, uno estaba ahí encima del otro con todos los modelos y había una chica que me estaba sosteniendo así como el cuello y yo me veía así como tensionada. O sea, literalmente lo que transmití en ese shooting de fotos fue intención total. O sea, estaba así como no, auxilio. Y eso se me notó tanto que sí, eso, a pesar de que yo me saliera de esa zona de confort y quisiera hacerlo lo más profesional, interpretarlo de la manera más elocuaz y eficiente. Fue difícil. Fue difícil no mostrarlo que en la cámara. Sí, o sea, ¿estabas empezando hasta ahora en el modelaje? Sí. Sí. Bueno, pues una persona que está empezando en el modelaje y que una vez le toque una sesión de ese, llamémoslo calibre, pues yo me imagino que no, o sea, tú me estás diciendo que no es nada fácil. Para nada. No es nada fácil, pero entonces uno tiene que ser profesional y tiene que de pronto esconder eso y
y hacerlo de la mejor manera. Para eso es el mindfulness, para poder decir, bueno, lo escondo y hago las cosas de la manera que sea la mejor y que quede un buen shooting, ¿cierto que sí? Exactamente, porque pues es que es eso. En ese momento yo no tenía esos conocimientos. Sin embargo, sí es importante que así tú te sientas incómodo, conectes con una parte tuya que tú sabes que es un personaje, es una interpretación, y eso es lo mágico del modelaje, que tú te transformas a la marca y a lo que estés vistiendo, lo que vas a transmitir. Lo que tienes que transmitir en el shooting. Exacto. O sea, lo que pide el cliente que se transmite. Exacto, eso ya es ajeno de cómo tú te sientas en ese momento, de que, ay, no, nunca lo he hecho, tengo muchas cosas. No puedes decir, no quiero hacerlo porque te comprometiste a hacerlo. Exactamente. Y eso, y digamos, iniciando en el camino de modelaje, si tú vas a rechazar trabajos así, va a cohibir muchos trabajos, muchos proyectos. Entonces, lo importante es como verlo de una manera profesional, sin dejar de ser tú, porque tu esencia es importante. Y enfocarte en ti más que en el que dirán los demás y todas esas cosas, para que puedas fluir y no les pase lo que me pasó en ese shooting, que fue muy chistoso, pero también frustrante, ¿no? Yo lo digo de esa manera, sin embargo, se corrigió. Claro, se corrige. O sea, entonces debía haberte hecho esta pregunta al principio, pero quería que de pronto me contaras una historia para poder llegar a este punto. Eso fue lo que te hizo llegar al mindfulness cuando dijiste, bueno, en este shooting me siento incómoda. ¿Qué tengo que hacer para dejar de sentirlo? ¿Cómo llegaste al mindfulness? Quiero que me des una explicación de eso. Bueno, sí, Sara, es una pregunta bastante interesante, porque realmente tengo más experiencia, digamos, que en el mindfulness y demás, que en el modelaje. Inicié primero en el mindfulness y la meditación. Yo leía muchos libros, los 4 acuerdos, La culpa es de la vaca, muchas cosas que dejaban reflexiones interesantes. Sí. Y no me di cuenta de la importancia que tenía el mindfulness en el modelaje hasta que viví esa experiencia y yo dije, bueno, esto que he aprendido, porque no lo puse en práctica con esto que estoy aprendiendo o que estoy haciendo. Sí. Ahí fue que dije, tengo que unirlos, porque pues si me va a dar un polo tierra o me va a dar una base. Algo con lo que puedas fluir. Algo. Exacto. Algo que no sea tan ajeno a mí como en ese momento con ese shooting. Sí. ¿Sí? O sea, Pues hay muchas técnicas. hay muchas técnicas. Bueno, ahorita más adelante hablamos de las técnicas. Pero entonces, ese shooting fue lo que te dijo. Esto, o sea, como me dices que ya venías con el mindfulness, entonces ese shooting fue lo que te dijo, tengo que unir estas dos cosas. Exactamente. Sí. Y de ahí para adelante te ha ayudado. Vamos. ¿Has tenido otra situación así en la que mindfulness te haya ayudado? En la vida profesional de modelo, Sí. sí, la verdad, sí, digamos, para entrevistas o dar alguna presentación de algún proyecto, de alguna Fashion Week. Sí. Esas cositas sirven, es vital, porque pues puedes tener el control de tu mente, de tu cuerpo, todo. Te ayuda a relajarte, te ayuda a hacer las cosas de una mejor manera, a destensionar. Y eso es algo que se nos olvida mucho y es parte vital del mindfulness. Tú tienes que estar en el presente. Sí. Y cuando vives en el futuro, estás viviendo con ansiedad, y cuando estás viendo hacia el pasado, hacia la depresión y la frustración. Quiero que me des una breve descripción o una breve definición de lo que es el mindfulness. Bueno, el mindfulness, personalmente, según lo que he vivido y lo que he experimentado, es una manera de estar acá, en el ahora, aprendiendo del pasado y también visualizando y viendo el futuro como algo próximo, sin embargo, no más importante que el ahora. El ahora. Exactamente. Controlarlo, tener un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Sí. Que eso es importante. Ok. Bueno, César, y de hecho hay unos ejercicios muy interesantes para que tú estés consciente del ahora, porque yo sé que a muchos nos cuesta con lo que vivimos a diario. El primero, hay uno muy bueno que sirve, que es inhalas 4 segundos, sostienes 4,
exhalas 4 y sostienes 4 segundos más. Otra manera para que tú aterrices en el presente, que es sumamente vital, es cuando tú inhalas y haces lo de sostener la respiración y demás, tú estás absorbiendo los olores de tu entorno. Sí. Y entonces eso es súper vital para que tú hagas un contacto con el presente. También otra manera es por medio de los sentidos, o sea, así como lo estábamos haciendo con el olfato, los sentidos, el tacto. ¿Qué sientes tú? ¿Qué sienten tus manos? ¿Qué sienten tus pies? Cuando tú llegas a una manera en la que pierdes el control de lo que estás haciendo o te sientes muy abrumado, partiendo de los sentidos para habitar el presente, está el olfato, el tacto, la vista y el gusto. Entonces, si vamos a aplicar esos 4 sentidos para aterrizar cuando ustedes tienen problemas de frustración, estar deprimidos, estar ansiosos, eso es súper importante. ¿Qué olfateas a tu alrededor? ¿Qué hay en tu entorno? ¿Qué olores sientes? ¿Qué sienten tus manos? ¿Cómo es la textura del jean, del cojín, del sofá? ¿Qué escuchas? Estás escuchando alrededor, tú cierras los ojos, inhalas y tratas de expandir ese sentido lo máximo que puedas. Y otra manera que es muy buena cuando tú estás súper recargado de tu ambiente, tu entorno, un shooting súper largo, te quitas tus zapatos, te quitas las medias y tratas de tener contacto con la tierra, si no tienes tierra alrededor, con el suelo. Eso es muy bueno para descargar esas energías. O sea, esos 2 ejercicios que me estás explicando se podría definir como contacto con la realidad en ese mismo momento. O sea, desconectarse del presente, del futuro, del pasado y tener contacto con la realidad que te está rodeando en el momento. Con lo que está ahora, con lo que sentimos. Eso es una manera de conectarse y de pronto decir, dejemos que el futuro sea el futuro y que el pasado sea el pasado y estar solamente con el presente. Exactamente. Ok, quiero que pasemos al bloque número 2 de esta entrevista que se llama El cuerpo no miente, precisamente hablando del cuerpo. Dice, cuando tu mente está corriendo, ¿cómo reacciona tu cuerpo? Bueno, eso es una carrera que sí o sí no vas a ganar, César. ¿Por qué? Porque si tu mente está corriendo y tu cuerpo se queda atrás, es como si una parte vital tuya se perdiera en el camino. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué sucede si pasa eso? Pues que todo va a salir de cabeza. Todo va a salir de cabeza. Digamos que el cuerpo también lo siente y se empieza a tensionar, las migrañas, el dolor de cabeza, que te salió acné. Todas esas son demostraciones de lo que el estrés y la preocupación, que la preocupación es ocuparse antes de actuar, sí, le está causando a tu cuerpo. Entonces tu mente va a 1000 por hora, pero tu cuerpo está ahí y eso que genera un cortocircuito y al final no haces nada. Tienen que ir así, junticos, uno al lado del otro, porque si no, entonces se hace el cortocircuito que tú dices. Exactamente. Y no se logra nada. Sí, defíname ese cortocircuito. Ese cortocircuito entra como con señales súper evidentes y es como la procrastinación, ay, ya no lo quiero hacer, seguro ella lo hace mejor que yo, ay no, pero seguramente mi partido aplica, el autosabotaje, la pereza. Me gustó eso sobre todo hablando de procrastinación. Bueno, a mí me pasa, o sea, te soy sincero, a mí me pasa en momentos en los que yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y empiezo a procrastinar. Un consejo que yo puedo dar, aunque no sé mucho de mindfulness, por eso invité a Wendy, un consejo que yo puedo dar es que desconéctate del celular, porque el celular es el primer factor de procrastinación que puede haber, ¿cierto que sí? Exactamente. Sí, el celular no existe. Cuando estás trabajando, cuando estás haciendo lo que tienes que hacer, te llamaron a un shooting, te llamaron a una grabación, sea el trabajo que sea que estás haciendo, en ese momento el celular tiene que desaparecer. Porque como dice Wendy, el cuerpo y la mente tienen que ir juntos. Y si tú permites que el celular te
separe el cuerpo de la mente, ahí es donde empieza la procrastinación. Y eso es algo que a mí me pasa. Lucho con eso cuando estoy editando fotos, cuando estoy editando video. El celular está ahí. La dopamina que libera el celular lo llama a uno a seguir, cójalo. Uno tiene que de pronto no dejarse arrastrar por eso. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, César. Sí, totalmente de acuerdo. Es una manera de que el cuerpo empieza a trazarse de la mente. Entonces, cuando tú estás trabajando con tu mente, estás en un shooting, estás haciendo fotos, por ejemplo, aquí tienes las luces, de pronto enfocarse en lo que son las luces, el shooting, el fotógrafo y dejar el celular, eso no existe. De lado. Sí. Eso es algo muy importante, porque ¿qué es lo que pasa, César? Nosotros contamos con cierta cantidad de energía diaria. Y si el celular, que es una de las principales fuentes de energía, donde gastas energía, porque lo que tú decías, la dopamina se desgasta, ya vas a tener un ingreso limitado de dopamina y no vas a tener energía para hacer lo que ibas a hacer, para poner en acción los proyectos que tenías o los planes que tenías. O sea, el celular cansa. Solamente el hecho de usar el celular te drena las energías que necesitas para tu trabajo, porque estás usando tu mente y tu cuerpo para algo que no es para lo que te llamaron, sino que estás desperdiciando la energía que tienes en algo que no tiene sentido. Exacto, sí, es vital. Por eso, en vez de consumir contenido, crea contenidos. Tienes un alma artística como nosotros. Sí, crear contenido, sí. El crear contenido es algo que te enfoca, y no solamente te enfoca, sino que te lleva por un camino que de pronto, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, aunque yo tengo varios años creando contenido, no es algo que yo en un momento dado en mi vida pensé hacer. Yo estudié cierta carrera, no la ejerzo, porque yo desde 2012 yo estoy creando contenido. Y eso es algo que te lleva por un camino, te pone unas metas, te pone un trabajo, te pone unas metas. Y eso es algo que puede llevar el cuerpo y la mente juntos, que es el tema que estamos hablando. Mira, la creación de contenido te lleva a ti por un camino, como te digo, una senda que te enfoca, es la palabra que estoy buscando. Te enfoca. Entonces, deja de consumir tanto contenido y empieza a crearlo. Exactamente, César. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es, hablando de cómo reaccionaba el cuerpo, ¿qué señales notas hoy que antes ignorabas? Excelente pregunta, César. Es bastante curiosa. ¿Por qué? ¿Qué señales? Se nota un gran cambio, ¿no? Del antes y el después. Sí. Antes yo corría, me frustraba, me tensionaba y no me cuestionaba por qué me sentía así o para qué hacía esto mi cuerpo, por qué saltaba del presente al futuro o del presente al pasado. O sea, estaban desconectados. Sí, no había conciencia. Sí. Y la conciencia es vital para darse cuenta de esos factores. Eso primero. Segundo, tú no vas a avanzar si estás deshabitando el ahora. Explícame eso, por favor. Porque hay muchas personas que se enfocan o nos enfocamos a veces tanto en lo que va a pasar en el futuro, como quiero mi vejez, como quiero mis cesantías, mis pasantías, lo que sea, ¿sí? O en el pasado, bien, que mi mejor amigo, mi expareja me hizo esto o lo otro, y se desenfocan del presente, ¿sí? Y ese es tiempo vital que no te va a ayudar a nada. Ese es tiempo vital perdido, porque tú no sabes si mañana te despiertas con vida o no. Sí, o sea, no tanto poner atención en lo que va a venir o en lo que sucedió antes, porque el futuro es el futuro y pues toca esperar a que llegue. Y el pasado ya sucedió, no podemos cambiarlo. Exactamente. Entonces es enfocarse en el presente. Y proyectarse en el futuro. Vuelven a explicar eso. Enfocarse en el presente, aprender del pasado y proyectarse en el futuro. Tú tienes que proyectarte en el futuro si estás haciendo cosas que vayan
en la lógica de lo que tú quieres lograr con ese futuro. Tú lo empieces a trabajar desde ahora, desde aquí. Lo que tú hagas aquí se va a ver reflejado en el futuro. Por eso tú te proyectas. O sea, tienes que saber cómo te vas a proyectar tú en el futuro. O sea, lo que tú hagas hoy en el presente es lo que la gente en el futuro va a ver. Es lo que se va a ver. Si tú te la pasaste todo el presente pensando en el futuro, en el pasado, no vas a poder construir nada. Porque tu mente está corriendo y tu cuerpo está quieto. Quieto. O sea, lo podemos definir así. Vivir el presente para que sea una proyección del futuro, para que lo que los demás ven de ti sea la proyección que tú tuviste trabajando tu mente y tu cuerpo juntos. Exactamente. Cuando lo estoy entendiendo. Es un equilibrio. Y algo muy importante, César, que siento que me ha dado mucho en mindfulness, bueno, son conceptos que a lo mejor se crearon hace poco, pero eso viene de años. La gratitud. ¿Con quién? La gratitud con todo lo que tienes ahora. No importa si tú no crees en Dios, en la Virgen María, que eres agnóstico, que eres ateo. La gratitud de que te despiertas con un día más de vida. ¿Por qué? Nosotros damos siempre por sentados que nos vamos a despertar mañana, que vamos a tener comida, que vamos a tener agua, ¿no? Fíjate, yo me desperté sin agua ayer y fue como, uy, ¿qué está pasando? Y sobre todo eso que nos pasa, que después nos pueden desencajar o nos llevan por caminos que no pensábamos que íbamos a recorrer, está la gratitud sobre esa queja. ¿Por qué? Porque la gratitud viene desde el corazón, viene desde lo que está, de lo que tienes, no de lo que no tienes. Y la queja sí viene desde lo que te hace falta, de lo que tiene el otro. Por estar mirando, desde el ego. Sí, por estar mirando lo que tiene el otro. Exactamente. Sí. O sea, deja de mirar lo que tiene el otro y enfócate en lo que tú puedes dar. Y en lo que tienes. Y en lo que tienes. Y lo que puedes hacer con lo que tienes, porque puedes hacer muchas cosas. Sin embargo, por andar viendo la astilla, como dice el dicho, el tronco en el ojo del otro no es la astilla que tienes en el tuyo. Sí. Entonces ahí radica cero comparaciones, tampoco. No te compares, cada proceso es diferente. Cada proceso es diferente. Bueno, hablando de procesos, quiero salir un poquito del libreto, pero quiero que tú de pronto me respondas. Mi Michi se murió hace un mes. O sea, porque también tenemos que enfocarlo desde el punto de vista de las cosas que de pronto no son tan positivas. Sí, y por eso quiero poner ejemplo de que mi Michi se murió hace un mes. Fue algo que me dio durísimo, se me partió el corazón. ¿Cómo podríamos enfocar que te suceda algo que no quisiste, ya sea en tu vida personal o en el trabajo? Como estamos hablando, este video es de cómo ganar confianza contigo mismo en el trabajo, tanto fuera del trabajo como dentro del trabajo, cosas que a mí se me murió mi Michi. ¿Cómo podríamos enfocar ese punto, ese tipo de cosas? ¿Para superarlo? Para superarlo, sí, o para irlo llevando en el camino y luego para superarlo. Eso es una pregunta muy profunda, ¿sabes, César? Porque yo tengo una Michi, yo te había dicho, sí. Yo tengo una Michi y esa Michi ha llevado 16 años conmigo. ¿Qué pasa? Tú, cuando eres una persona muy profunda y cuando eres una persona muy sensible, tú no lo empiezas a ver como una mascota. No. Pasa a ser como si fuera un mini hijo o algo. De cierta manera lo es, porque el mío duró 13 años conmigo que se pasaron así. Sí. Y el contigo lleva 16 años, entonces deja de ser un animal, deja de ser un ser que tiene 4 patas y se convierte en alguien de la familia. Y perder un ser de la familia de esa manera es abrupto. Es abrupto y abrumador. Es abrumador. Entonces, ¿cómo lo sobrellevarías tú? Claro, porque ahí lo que tú tuviste fue un choque en la realidad, ¿sí? Algo que no pensabas que iba a pasar tan pronto, pasó y de momento dejó todo así. Sí, todo se cayó, se derrumbó la pirámide que tenías, como estabas, y ahí empieza a tener más impacto lo que te estoy diciendo, el habitar el ahora. Sí. Porque aunque suene muy crudo y demás, es algo que ya pasó y es algo que tú tienes que soltar. Hay un apego, de alguna manera todos tenemos ese apego, y más por un ser que tú amaste tanto
que duele aceptarlo, que duele aceptar ese cambio, que el que no esté acá, el que ya no te haga compañía, porque igualmente lo que tú dices, pasa a ser un familiar porque ese ser estuvo contigo cuando estabas triste, cuando estabas deprimido, cuando estaban felices. Tú lo conociste a ese ser y el ser te conoció a ti, el gatito te conoció a ti. Y ahí lo que tienes que hacer es un detox total, soltar. Ok, listo. Y desde el punto de vista de que me he encontrado con testimonios de modelos que han tenido fotógrafos que las gritan, las insultan, no las tratan bien, cero empatía. Oiga, haga eso así, haga esto otro así. Le dije que pusiera el brazo así. Sé que en algún momento te ha sucedido. Eso es horrible. Sí. Eso es horrible. Entonces, ¿cómo lo manejarías desde el punto de vista del mindfulness? Bueno, cuando tú llegas a esa etapa donde estás en un shooting o en una grabación y te encuentras con estas personas que siempre van a estar, de alguna manera, siempre te vas a topar con personas así. Tienes que tener muy bien tu centro, ¿sí? Saber bien quién eres, qué vas a aceptar y respirar. Ahí entra lo importante de el respirar. Porque tú puedes ser como un Alka-Seltzer y te eferveces y ya, cero shooting, cero grabación, cero comisión, cero pago. Cero todo. Cero todo. Cancelado. Entonces, es muy importante hacer ejercicios de respiración, porque cuando tú eres una persona que no tolera esos tratos y esas injusticias, respiras. 3 veces, inhalas, exhalas, y dices, yo lo estoy haciendo bien, yo soy suficiente, yo tengo el control de lo que me pasa en mi mente y en mi cuerpo. Controlo mis emociones. Es un mantra que es muy sencillo de hacer, pero realmente te va a aterrizar y va a hacer que tu centro permanezca en ti, sin que lo exterior y las personas que te estén tratando mal afecte. O sea, me estás diciendo que uno, o sea, hacer una introspección de decir uno mismo, yo estoy haciendo las cosas bien, no importa, o sea, son factores externos, no existen, yo hago mi trabajo y los factores externos no existen, que grite, que insulte, que falte el respeto, que no tenga en consideración a ti como persona, sino que te ve como un objeto que está haciendo un shooting, nada de eso importa. Es como un producto, sí, exacto, porque si tú te pones a discutir con esa persona, te vas a rebajar el mismo nivel de esa persona, te vas a desgastar, entonces ya no vas a tener la misma energía que tenías cuando llegaste a hacer el shooting, el trabajo o el proyecto. y va a salir mal. Exactamente. Ok, la siguiente pregunta es, algo que empezaste a hacer para volver a tu cuerpo en medio de una sesión, pues estamos hablando precisamente de eso. No lo que le sirve a todo el mundo, sino lo que te sirve a ti. Bueno, eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos ejercicios en redes de, bueno, haz esto y vas a volver a ti o muchas cosas. Sin embargo, esa es la importancia de conocerte. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta cantar antes de algún shooting o alguna entrevista o algo. Me gusta desembocar toda mi energía, mi euforia y transmitirla en algo artístico. Sí. Y empezar con toda la grabación o el shooting. O sea, meterle arte para que siga el arte. Exacto. Pero entonces ya es un arte más personal. Ya es como lo que te conecta contigo mismo. Ya en el otro instante vas a cambiar y hacer la producción o la grabación, pero eso va a ser un arte que quieren que tú hagas de ellos. Pero ya venías arrancando con tu arte. Exacto, con tu energía, con tu frecuencia y tu vibración. Es la extensión, el arte que estás haciendo para otra persona, es la extensión de tu arte que ya habías arrancado desde un principio. Exacto. Excelente, güey, eso me gustó mucho. Es algo que no lo había pensado, pero de pronto lo tomaré en cuenta para decírselo a modelos cuando esté haciendo sesiones de fotos. Lo tomaré muy en cuenta, sí. Súper bien. ¿Tú
podrías hacer algo así. Pues de pronto si te gusta cantar como hace Wendy, o no sé, cualquier otra cosa, declamar, o no sé, eso está en ti, lo que más te guste, pero puedes empezar con ese arte y después ya entregarle el arte a la persona que te lo está pidiendo. Exactamente. Sí, excelente. ¿Algún ejercicio que tengas para este bloque? ¿Algún ejercicio que tengo para este bloque? Bueno, está bien. Vamos a cerrar los ojos. Quiero que tú los cierres también, César. Sí, ya lo cerré. Perfecto. Vas a tratar de meditar. Yo sé que cuando tú estás meditando, así sea un minuto, vienen muchos pensamientos. Uh-huh. Enfócate en tu respiración, inhala y exhala. Tres veces más. Uh-huh. Bueno, ahora abres los ojos lentamente. Los abrí rápido. Está bien, está bien. Ok, los abro lentamente. Ajá. Ya. Cámara lenta. Y quiero que me respondas algo. ¿Qué fue lo primero que pensaste algo cuando estabas respirando o simplemente estabas enfocado en la respiración y Estaba enfocado en la respiración. totalmente? Totalmente, no estaba pensando nada. Estaba escuchando tus palabras y estaba pensando en lo que tenía que ser basado en tus palabras. No estaba pensando en nada más. Ok, ¿y cómo te sentiste? Pues ahora me siento mejor, o sea, me siento más relajado. En este momento me siento relajado, tranquilo, sí, exactamente. Y eso solo pudo haber pasado porque tú fuiste consciente de tu respiración. Hay personas a las que tú les dices eso y, o sea, y eso pasa mucho en la meditación, por eso es que muchas personas se cohíben de meditar, porque empiezas a hacer los ejercicios y demás y tu mente está pensando en que dejé la estufa prendida, en que... En otro montón de cosas. Y sí, y cosas que no están pasando ahora. O sea, son cosas que en el momento no tienen importancia. Exacto, que no dejé la estufa encendida del pasado. No, mañana qué hago si tengo fotos y se me dañó. Sí. Entonces ahí empieza a haber una intromisión de pensamientos que van a interrumpir esa práctica. Eso se llaman pensamientos intrusivos. Exactamente. Sí. Según la psicología, esto se llaman pensamientos intrusivos. O sea, evitar los pensamientos intrusivos a la hora de estar haciendo el ejercicio. Sí, porque esa es una manera también que tienes para estar acá. Que no, o sea, si ya tienes caos a tu alrededor, imagínate. Y empiezas a meditar y te llega, dejas que pasen muchos pensamientos así, lo que haces es bajar más la frecuencia, porque entonces te pusiste a pensar en tus problemas. Y el ejercicio no está cumpliendo con su objetivo. Exactamente. Mira, ahora lo podemos hacer bien porque tú estabas enfocado en el presente, en el presente, en el ahora, en el ahora, en el escucharme, en el respirar, en el escuchar. Estaba enfocado en tus palabras, no si es el gas prendido, no si es la ventana abierta y está lloviendo, en nada de eso estaba pensando. De hecho, hay memes muy chistosos en internet de ese tipo de pensamientos de que cuando uno se va a dormir, ahí es cuando empieza, ay, ¿será que cerré el gas? ¿Será que la puerta está abierta? ¿Será que la ventana está abierta y va a llover? De pronto eso también se podría enfocar tanto en el trabajo, pero no solamente, sino en tu vida diaria, de cuando te vas a dormir para descansar de una manera real y no dejar que los pensamientos intrusivos te dominen. Hacer eso, hacer esa respiración, de pronto poner a alguien en internet si está solo, pedirle a alguien imprimir una guía o poner un video de YouTube, no sé, y enfocarse en eso a la hora de dormir, descansar más para que al próximo día, si tienes un shooting, si tienes una grabación, ir mucho más descansada de lo que normalmente vas, porque no estás dejando que los pensamientos intrusivos te dominen, y eso te lleva mucho más relajada al trabajo, ¿no? Exacto. Hablando de eso, César, hay una particularidad en una tradición china que me parece muy útil cuando tú vas a tener shootings, producciones, algún trabajo artístico al día siguiente. Y es que
Los chinos, cuando se pone el sol, ya no comen nada. No. Porque ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes un montón de pensamientos en tu cabeza y no puedes conciliar con el sueño y tienes a tu estómago y tu intestino trabajando después de esa hora, desde las 6 o más tarde, que es cuando el sol se apaga, pues no vas a tener un descanso REM, no vas a tener un descanso sin perturbaciones. Entonces, por eso es que muchas personas se despiertan y sienten que no han descansado. Porque tienen el estómago repleto de comida y mucha energía para trabajar con eso y tu cabeza también, entonces eso crea otro cortocircuito. ¿Tú aplicas eso? Estoy aplicándolo más. Sí. Estás aplicándolo más. Siendo más consciente, porque todo es gradual, ¿no? Sí, todo es gradual. Y no te puedes rendir si de pronto intentaste meditar una semana y no salió un día. Bueno, salió un día. Puedes seguir, hay que ir avanzando. Todo es gradual. Vas paso por paso. Vas paso por paso. Exacto. Y eso es algo que se nos ha olvidado ahora. Estamos en una liquidez total de tiempo, de presión. Vamos a correr, hagamos esto. Y no te tomas el espacio de ir en calma. O sea, al decir correr te refieres al trajín de la vida. Trajín de la vida, de todos. Tú todo el tiempo te la pasas corriendo. La vida va a pasar así. Sí. Y no te vas a dar cuenta de los detalles pequeños que son muy valiosos. Me estás diciendo una cantidad de cosas que uno en el transcurrir del día a día uno no piensa, sino precisamente por ese, uno no piensa esas cosas, pero de pronto ir un poquito más suave, ir un poquito más despacio y llevar las cosas con más calma, hace que, llamémoslo, que la energía fluya, que lo que se necesita para hacer un trabajo mejor hecho, se haga, que es, como tú dices, llevar una vida un poquito más pasiva, un poquito más relajada, y así no sé, el cuerpo no se cansa tanto. ¿Qué tipo de pensamientos aparecen antes de una sesión y durante? Hablando de los pensamientos. Hablando de los pensamientos, antes de una sesión, angustia, emoción, eso es como un sancocho ahí de muchas emociones, ¿sí? Entonces, desde que está ahí la chica que te gusta, sientes ansiedad, angustia, presión, frustración. Uf. Sí. Pues esas son cosas que tú empiezas a sentir y ya de tanto sobrepensar, el actuar se queda inmóvil. Te quedas así. Sí. Porque ya tu cerebro formó un montón de cosas que ni siquiera han pasado. Imaginó muchas posibilidades que el 99% de eso que imaginaste que fue malo o que podría haber pasado no pasó. Es que volvemos a los pensamientos intrusivos. Esos pensamientos que tú dices, ay, va a pasar esto, ay, va a pasar lo otro, ay, no sé qué vaina, esto, que lo otro. Esos son pensamientos intrusivos que solamente están generados en tu cabeza. Solo están en tu cabeza. No necesariamente va a suceder algo malo. Entonces, de pronto, no dejar que esos pensamientos te manejen, te dominen. Exactamente. Conciencia. Y cuando tú te des cuenta de que esos pensamientos están cobrando más que tu mente, porque pasa a ser realidad, tú empiezas por los nervios o por la angustia, empiezas a hacer todo mal, frénalos. La conciencia es importante. Tú dices, no, yo lo estoy haciendo bien, estoy haciendo lo mejor con lo que tengo. Con lo que tengo. Exactamente. Podría decirse que no te satures. No te sobresatures, exactamente. No trates de hacer más de lo que puedes hacer en el momento, porque sencillamente estás dando lo mejor de ti en el momento. Exactamente. Sí. Entonces no dejarse llevar por los pensamientos, porque al dejarse llevar por los pensamientos, ahí va a salir mal. Entonces te dejaste llevar y empieza a salir mal. Empieza a salir mal porque te dejaste llevar por los pensamientos. Exactamente. Entonces volvemos a lo del cuerpo y la mente en un solo, en un solo camino. Y también ahí podemos conectar muchas cosas, la gratitud, la queja. Cuando tú te la pasas, no quiere decir de que no te quejes, porque somos humanos. Somos humanos. Nosotros tenemos que desahogarnos. Pero cuando pasas más de la mitad de tu día quejándote y esperas que no te lleguen peores cosas, ¿qué estás haciendo?
eso es lo importante de la gratitud, porque nosotros también atraemos lo que vibramos. Sí. Y si te haces un manojo de posibilidades y todas negativas, algo malo va a pasar. Algo va a pasar, sí. El poder de la mente. El poder de la mente, sí. Por eso es que es bueno decir, levantándose y decir, diciendo, no, hoy las cosas van a salir bien, hoy no me va a pasar nada malo. O sea, no atraer con la boca lo malo, sino lo bueno. Y eso también influye dentro del trabajo, porque si tú vas a un shooting diciendo, ay, me va a ir mal, ay, me va a ir mal, ay, me va a ir mal, no voy a hacer, te va a ir mal porque estás pensando en que te va a ir mal. Exactamente. Y la única persona culpable de que te fue mal no fue el fotógrafo, no fue el de ambientación, nadie, sino que tú con ese pensamiento de que te va a ir mal, te fue mal. ¿Cierto que sí? Exactamente. Entonces es de pronto enfocarlo desde el punto de vista que me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, y no dejarse arrastrar. Mi mamá tiene un dicho que es un poco gracioso. Mi mamá a la mente le llama la loca de la casa. Sí. No dejarse, es la loca de la casa, sí. Entonces, es no dejarse llevar por la loca de la casa, sino decirle a la loca de la casa, no, usted no me va a mandar, usted no me va a mandar. Yo sé lo que hago, yo soy una persona profesional, entonces como sé lo que estoy haciendo, voy a hacer un buen trabajo. Exactamente. Y a ello quiero poner un ejemplo, César, de una amiga que también trabaja en la industria. Y ella me decía, yo voy a los castings incluso que no piden mis requisitos. Sí. O sea, piden unos 70 y ella va a un casting y ella tiene unos 65. Y ella me contaba, pero yo voy enfocada en que me van a aceptar. Me van a aceptar. Tengo una actitud full, una actitud poderosa. Y la loquilla me contaba, me decía, ay, me contrataron. Yo te dije, es que no, todo está en la mente. Yo sabía que iba a pasarlo y si me hubiese puesto con prejuicios de que, ay, no, es que no mido lo suficiente. Ay, no tengo los 1.70. Sí, porque si tienes una actitud arrolladora y si te sales de la zona de confort, puedes descubrir cosas muy mágicas. Pero todo desde el punto de vista de la mente, o sea, todo lo que tú dices, tu una amiga, estabilidad, una sanación mental, un equilibrio, mejor dicho. Un equilibrio, o sea, no dejar que la loca de la casa, sino mantener el equilibrio y ir con una actitud de una mentalidad positiva. Exacto, y no solo la mentalidad positiva, César, porque es que tampoco hay que llenar de adornos esto. El mindfulness es un camino de que tú lo pones en práctica y lo llevas a lo que quieres. Sí. Pero para que tú te sientas con más confianza, tiene que haber una preparación. Si tú vas a un casting de la nada y no has preparado nada, vas a cagarla. Y no puedes pensar que tú pensabas que ibas a ganar porque no funcionó. Porque no te preparaste. Exacto, cuerpo y mente. Sí. Preparación. La preparación es el cuerpo. Mente y acción. Y acción, sí. O sea, uno tiene que, es como todo en la vida, uno no puede pretender que sin una preparación antes, es como un médico que no se prepara para hacer una cirugía, no puede, ay, no es que me va a salir bien, y cuando llega, ¿y ahora qué hago? Sino que tiene que hacer las cosas con preparación, tiene que estudiar, si hay un casting, tú tienes que saber cuáles son los requisitos que están pidiendo, tienes que preparar un vestuario si te piden vestuario, tienes que preparar todo lo necesario para que el casting sea de la mejor manera, obviamente poniéndole el mindfulness, poniéndole toda la actitud, no dejar que la loca de la casa se meta ni se alborote. Que no entre la loca en la casa, empezando por ahí, pero obviamente toca preparar el trabajo, toca hacer un trabajo bien hecho y eso es parte de ir cuerpo y mente. Exacto, y mucha gente piensa que no, la ley de la atracción y todo eso, ay, no es mental, si digo que soy así se va a cumplir, si digo que quiero tener el cuerpo de, no sé, Kate Moss, y tú no te preparas, no haces ejercicio, te comes una hamburguesa diaria, pero tú dices, ay, no, yo lo quiero tener así, ya me lo imaginé, no. Tiene que ser mente y cuerpo, porque por eso es que eso falla. Sí, mucha gente dice, ay, mindfulness no sirve, es porque lo estás haciendo mal. Porque no está poniendo está esperando, práctica. No está poniendo en práctica, está
poniendo un 50% y no está poniendo el 100%. El ejemplo gracioso que tú acabas de dar, se come una hamburguesa diaria y se toma una Coca-Cola. Entonces, o sea, eso no tiene coherencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Exactamente. Y cuando hay una incoherencia, nada va a funcionar. Cuando hay incoherencia, nada funciona. Exacto, porque tu mente quiere tener el cuerpazo, pero ¿y tus hábitos, tus acciones, qué están mostrando? Es como un revoltillo. Un revoltillo. ¿Si has visto cómo pasa una estera como de plantas secas en el desierto? ¿Si has visto como Sí, así? algo así, exactamente. Y tú ahí esos son tus pensamientos. Tiene que ser todo uniforme, tiene que ser todo en la misma armonía, llamémoslo Mantener así. un equilibrio. Mantener un equilibrio. Exacto. Sí. De hecho, en el Kabbalah hay algo muy interesante que dice, cuando tú te vas a los extremos, no vayas a pensar que no va a pasar nada malo allí. Explícame eso. Entonces, si tú te vas a un extremo, no vas a poder ver lo que está en el medio ni atrás. Y no se trata de ser tibio, porque hay mucha gente que confunde la armonía con ser tibio o el centro con no tener nada claro en tu vida. No entendí, explícame eso, por favor. Bueno, respecto a eso, hay muchas personas que dicen que si tú eres neutro con muchas cosas, no tienes un carácter o un pensamiento crítico. Y es todo lo contrario. El sabio escucha primero y luego habla. Basado en lo que escuchó. Basado en lo que escuchó, no da una opinión sin más. Exacto. Cuando tú te vas a los extremos, estás limitándote a solo ver lo que tú quieres ver. Y cuando tú ves solo lo que tú quieres ver, no va a haber espacio para el cambio ni la evolución. Porque el cambio es evolución. El cambio es evolución. Mira, todas estas cosas que tú me dices, uno no las piensa, uno vive su vida y uno no piensa en las cosas que de pronto pueden ser una ayuda en su vida, como esto del mindfulness. Yo no soy practicante del mindfulness, pero sí sería, pues, después de hacer esta entrevista, pues yo podría decir que podría buscar algo de eso y empezar a llevar una vida un poquito más de ese estilo, porque a mí me pasa, yo soy muy sincero que a mí me pasa que yo a veces a veces dejo que mi mente me lleve y pues estos consejos que tú estás dando son muy, ayudan mucho, son muy útiles y no solamente para el trabajo, sino para la vida diaria, para no dejarse llevar por los pensamientos intrusivos, por la loca de la casa, por nada de eso. Porque, exacto, sí. Importantísimo. Bueno, hablando de eso, ¿qué haces con esos pensamientos? No cómo los controlas, cómo los acompañas. O sea, ¿qué haces tú para que esos pensamientos no te sobrelleven, no te abrumen esos pensamientos? Bueno, para que a mí no me abrumen esos pensamientos, César, vuelvo a retomar la parte de la conciencia, sí, pero desde otra manera. Cuando tú te apegas a un pensamiento, cuando tú lo haces muy personal, que de hecho en un libro muy interesante que leí dice eso, tú no tienes que tomarte nada personal, ni siquiera tus propios pensamientos. Cuando tú lo ves como si fueras una tercera persona y ves el conflicto entre tu mente, tu cuerpo y tú, lo ves así como si estuvieras en cine y te das cuenta de que al final eso no tenía tanto peso como tú lo pensabas. Como si lo vieras en cine. Exacto. Uy, sí. Y al final, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó para que yo reaccionara así? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué me tomé esto tan personalmente? ¿Pasó algo en mi vida para que yo me sintiera atacada y lo relacionara con esta forma de actuar de esta persona o lo que pasó? Sí. O sea, me gustó esa definición de verlo desde un punto de vista externo. O sea, salirte de pronto de tu cuerpo y decir, bueno, no es tan importante, no me afecta en la manera en que yo pensaba que me fuera a afectar, porque no lo estás viendo desde el punto de vista tuyo, sino desde como si estuvieras aquí arriba y eres una tercera persona, que a la larga no te va a afectar eso porque eres una tercera persona, lo estás viendo desde el punto de vista de cine. Uh-huh.
Oh, eso está fuerte, eso está muy fuerte porque, como te digo, uno no piensa en esas cosas, uno no es consciente de que uno puede decir, no, eso no me va a afectar, eso no me va a afectar, y aun si me afecta, no es, no es el fin del mundo, no es algo tan grave, no me va a causar un gran problema, y aun si lo causa, seguir con ese pensamiento de verlo desde el punto de vista de afuera. Exacto. Estoy en lo correcto. Exactamente, correctamente. Sí, César. De hecho, sí es algo bastante interesante. Hay que verlo desde esa manera. ¿Para qué? Para que tú puedas darle una solución. Para que puedas decir, bueno, a lo mejor estoy poniéndole un poco más de drama del necesario, que a nosotros nos encanta el drama. El drama. Y eso genera una hecatombe de cosas. ¿Algún ejercicio que puedas sugerir aquí? Sugerir ahora, es que, bueno, volvemos a la respiración. Yo sé que son cosas que son repetitivas, pero es que el mindfulness no es tan complejo como la gente piensa. Bueno, yo tengo uno aquí, qué pena interrumpirte, yo tengo uno aquí que dice, sentarse 30 segundos con el malestar sin reaccionar. No dejar que el malestar o lo que te esté sucediendo en esos 30 segundos sea algo importante en tu vida. Exactamente, lo que hablábamos del cine. Sí. Visualizar. Sin meterle emoción. Uno a veces se deja llevar tanto por la emoción que puede cometer cosas terribles. Y ya hay muchos ejemplos de eso. Sí. Entonces ahí se liga la respiración. Cuando tú estás enojado, nunca tomes una decisión. Cuando estás triste, nunca tomes una decisión. Nunca tomes una decisión cuando estás triste o enojado. Con una emoción. Exacto, porque tú tienes esa emoción a flor de piel. Y entonces ahí se genera un desequilibrio. Déjame, yo te pongo un ejemplo un poco gracioso. Hay una película que se llama La Máscara del Zorro. Y no sé si la has visto, que es con Anthony Hopkins y Antonio Banderas. Sí. Cuando Anthony Hopkins, que es Diego de la Vega, está entrenando a Antonio Banderas, que es el nuevo zorro, Antonio Banderas llega un momento en que Anthony Hopkins le está pegando con un látigo. Y llega un momento en que él se exalta tanto que va y lo ataca y Anthony Hopkins le pone un cuchillo aquí y le dice, nunca ataques cuando estás de mal genio, nunca ataques cuando tienes rabia. Esto se podría aplicar, aunque es un poquito fuera de contexto, pero estamos dentro del contexto. Pero sí, es que es verdad, porque es que hay emociones que dominan tu vida y no, tiene que existir un equilibrio. Te vas a arrepentir de tomar una decisión cuando estás enojado, cuando estás triste. Por eso, tómate esos 30 segundos, mírate en modo cine y trata de que eso no te afecte. Analiza lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te sientes tan identificado con eso? Le estás dando mucho peso. Mucha importancia. Exactamente. No le des la importancia, o sea, en el momento no le des la importancia, tómate esos 30 segundos, no le des la importancia y vas a ver cómo esos 30 segundos van a ser 1 minuto, 2 minutos, 1 hora y al final vas a pensar, bueno, eso no tenía tanta importancia. Vas a tener más claridad. Sí. Vas a tener más claridad y cuando las emociones están al borde de desbordarse, por eso es que son tan importantes esos ejercicios de respiración, porque como tú decías, te dio calma, te da calma, estabilidad. Hay un ejercicio muy interesante y es que para las personas que pueden doblar la lengua así, ¿sí? Así. Sí. Tú inhalas por tu nariz y exhalas por esa parte o pegas de pronto la lengua a tu paladar y respiras. Creo que lo hagas. Entonces, bueno, pegas la lengua al paladar y sueltas el aire. Inhalas, exhalas, sueltas el aire con la lengua en el paladar o la técnica que te dije de doblar la lengua y respirar a través de esa ranurita. Del tubo que hace la lengua. Exacto, así. Porque eso automáticamente va a hacer que tu mente se calme, tu respiración se calme y el cuerpo no esté tan desmedido. Porque si tu mente y tus emociones están desbocadas y tu cuerpo entra a tener el ritmo cardíaco se empieza a acelerar,
Sí, o sea, esa fusión no sirve. Una fusión para el caos completo. sí, y obviamente eso va a afectar el trabajo. Exacto. Sí. Bueno, hablando de eso, hablando de ese tipo de cosas que se pueden hacer para bajar la exaltación, yo quisiera que tú me dijeras si tienes alguna forma de prepararte antes de una sesión, como un ritual real. Me hablabas ahorita de que tú cantabas antes de empezar a cantar. Quiero que me digas si tienes algún otro tipo de ritual, si haces alguna otra cosa, algo que te conecte con tu mente y puedas seguir fluyendo. Algo que me conecte con mi mente y pueda seguir fluyendo antes de una sesión, un espacio de silencio, donde estoy sola, con mis pensamientos, mi emoción, y es algo así similar a una meditación, pero es simplemente te relajas unos minutos, te sientas y simplemente cierras los ojos y escuchas lo que está. Estás ahí en silencio, sin distracciones, sin celulares, sin pensar en nada más. Deja ese celular afuera. Exacto. Sí, o sea, piensa en un espacio en silencio donde estás tú contigo misma. Sí. A ver, ¿qué pensamientos vienen en ese estado de silencio? Y yo digo, bueno, estoy pensando que me va a ir mal. ¿Por qué lo estoy pensando? Y eliminarlo. Vamos a cambiarlo, exacto. Y eso sirve para saber cómo está tu bienestar mental en ese momento. Que de pronto no lo estás notando, viniste de la calle, te pasó algo con el del Uber, con el taxi en el que te subiste, y vienes tan exaltada que no estás notando que estás mal. O sea, entonces, ese espacio que estás esa diciendo... no eres tú, que ese no eres tú. Y por eso es que hay muchas personas que recurren a las adicciones y demás, porque, o sea, si nosotros realmente trabajáramos con estos ejercicios, los hiciéramos más conscientes y presentes en nuestra vida, tú no tendrías que, ay no, y si el señor me trató mal, me va a comprar un cigarro, me va a comprar una cerveza. Sí. Solo por escapar de esa emoción. De esa emoción. De pronto que separarte de la vida un momentico y decir, bueno, pensar que estoy conmigo mismo y decir, bueno, ¿qué me está sucediendo? Puede evitarte una adicción. Esos 30 segundos pueden evitarte una adicción. 30 segundos. Sí. Y, eso ya es otro nivel. Eso ya es otro nivel, eso es otra manera de verlo. Que mucha gente no lo piensa, la mayoría de gente no piensa que esos 30 segundos, ese minutico puede generar un gran cambio. Generar un gran cambio. Sí. Bueno, ¿qué haces al terminar? Especialmente si sientes que no salió bien, o sea, la sesión no salió bien, el trabajo no salió bien, a pesar de que hiciste todos los ejercicios en ti, sientes que no salió bien el shooting, no salió bien la grabación. ¿Qué haces en ese tipo de situaciones? Cuando soy consciente de que no salió como yo quería, porque normalmente siempre tratamos de ser muy perfeccionistas o no quedamos contentos con nuestras expresiones faciales, como con la energía que tenías, como le hablaste al director de arte. Sí. ¿Qué hago cuando pasa eso? Simplemente me pongo a analizar por qué lo hice, por qué sucedió de esa manera, si yo sabía o sé que lo puedo hacer mejor. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo cambiar? No se trata de que tú empieces a juzgarte como tu peor enemigo, que eso es algo que muchas veces nos pasa. No, así como tú escuchas a tus amigos o a tu familia desde una parte empática, escúchate a ti misma, a ti mismo. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo lo puedo solucionar? La próxima vez lo haré mejor. Estoy en proceso de aprendizaje. Y no atacarte como siempre se ha hecho. Siempre nos han dicho, ay no, es que entonces no, la mediocridad, yo no sé qué, tienes que mejorar. No, porque esa es una manera agresiva y volvemos a esas personas que te van a hacer sentir mal y esas cosas, pero esas personas ya no son externas, sino que eres tú mismo. Eres tú mismo te estás diciendo mediocre, tú mismo te estás diciendo que no puedes hacer las cosas y esas son las cosas que toca cambiar. Sacar eso de tu sistema y decir, no es que haya salido mal porque yo sea mediocre, sino por el hecho de cualquier situación externa que haya sucedido, no necesariamente tiene que ser culpa tuya y no tienes que necesariamente echarte tú la culpa de que haya salido mal, porque uno no está
exento de que le suceda algo así, y uno no está exento de que cosas externas a uno hagan que un determinado trabajo haya salido mal. Pero entonces ahí es donde uno piensa y dice, joder madre, fui yo, soy un mediocre, no hago las cosas bien, no soy bueno en lo que hago, no soy una buena modelo, no soy una buena actriz, entonces uno tiene que sacar esas cosas de su cabeza y decir, es que no necesariamente fue culpa mía, sino que pueden haber factores externos que influyan en un mal trabajo. Exactamente, César. Y ahí es cuando tú tienes que tener un equilibrio entonces de cuántos pensamientos intrusivos están entrando en tu mente y cuántos buenos te estás diciendo. Si tú dices, si te salen esos pensamientos intrusivos o esos pensamientos negativos, tienes que hallar la manera de compensar. O sea, si está en desbalance, tienes que hallar la manera de compensar. Entonces, te dijiste 6 pensamientos negativos, dijiste 7 buenos, positivos, sintiéndolos. De verdad, sintiéndolos de verdad. Exacto, porque si tú lo dices como, ay no, yo soy perfecta, sin sentimiento, sin sentirlo, sí, no estás haciendo nada. Porque estás dándole incluso más peso a los negativos porque te sentiste dañándolo todo, acabando con todo. Sí, ahora toca tener en cuenta una cosa, no necesariamente por el hecho de que hayan factores externos, no significa que tú no des lo mejor de ti. O sea, tú también tienes que dar lo mejor de ti, tienes que ser lo mejor en lo que estás haciendo, estás haciendo un shooting, estás haciendo una grabación, estás actuando, sea lo que sea que estés haciendo, también tienes que dar lo mejor de ti. Correcto. ¿Cierto que sí? O sea, porque si las personas que están en tu exterior también están dando lo mejor de ellas, no es que porque el hecho de que hayan factores externos no significa que tú no tengas que ser profesional en tu trabajo. Totalmente. Eso es algo que también toca. Exacto. Porque es que ahí ya se pasa al victimismo. Sí. Y eso es algo... Y a eso voy, y volviendo al tema, los extremos. Los extremos. Pasas al victimismo o pasas a que tú eres la víctima. Victimario y víctima. ¿Y en el centro quién está? Si no existieran esos conceptos. No te entiendo ese concepto, explícame. Sí, o sea, tú tienes acá la víctima, que ahí es cuando la persona de la que se aprovecharon o qué sé yo, la explotaron laboralmente, y el victimario, que fue el opresor que hizo eso. Sí, cuando tú vas al centro, te das cuenta, o sea, y hablando de uno mismo, ¿no? Estoy partiendo como desde la idea de uno, que uno puede ser victimario y víctima, ambas cosas. Y te puedes ir a este extremo de ser el victimario, que te torturas, que te tratas súper mal, o que te tratan súper mal y tú sigues ahí. Eso es lo importante del equilibrio. Saber que tú no tienes que irte ni tan al salado ni tan al azucarado. Sí. Encuentra ahí tu centro. ¿Qué fue lo que hice mal realmente? Y eso sirve también, esa práctica que hicimos del cine, que te ayuda a ver lo que, sin adueñarte de ese sentimiento, sin apegarte a eso que hiciste mal o que te hicieron mal, a verlo con otros ojos. O sea, es que no verlo como un ataque. Todo desde el punto de vista desde el cine. Sí, es que estás tú y está lo que crees que eres tú. Repíteme eso y díselo a esa cámara. Estás tú y estás el que crees que eres tú. El que crees que eres tú es un montón de preprogramación que te pusieron desde pequeño, porque desde pequeños nos enseñan muchas cosas. Nosotros adquirimos hábitos de nuestros padres, de nuestros hermanos, pero ¿realmente esa persona eres tú? Te estás adueñando de emociones y sentimientos y hábitos y cosas que hicieron parte de ti, pero no eres lo que tú eres. Sí, no es lo que tú eres. Los hábitos y lo que aprendiste cuando eras pequeño, lo que te enseñaron cuando eras pequeño, no eres tú. Eso es lo que tú viviste, lo que absorbiste, pero más allá de eso, ¿quién eres realmente? Hacer una introspección, tocarte el corazón, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que quieres?
Excelente. Muchas gracias, Wendy, por ese excelente consejo. Hacer una retrospección de uno mismo y saber quién es uno, porque los factores externos que uno pueda tener no significa necesariamente que sean parte de uno, sino que en realidad uno se conoce a uno mismo y uno sabe qué necesita, qué quiere, cómo lo puede hacer, ese tipo de cosas, ¿sí? A la larga es uno mismo. O sea, es enfocarse en uno mismo y decir qué quiero, qué necesito, cómo lo voy a hacer. ¿Estoy en lo correcto? Exacto, más allá de lo aprendido. Más allá de lo aprendido. ¿Algún ejercicio que tengamos para este bloque? ¿Algún ejercicio? Bueno, hay algo que siempre me funcionaba bastante y es que yo tenía una libreta siempre conmigo. Me pasaba algo que me hacía dudar de lo que era, de quién era y demás, y yo empezaba a escribir sobre ese sentimiento, sobre lo que sentí, sobre lo que pasó. Ya cuando tú vuelves a releer eso que escribiste, empiezas a ver cosas que antes no notabas. Wow. De pronto, o sea, escribir y verlo desde un punto de vista más crítico, ya más calmado, porque si fue una situación de pronto volátil. Exacto, y te desahogaste. Sí. O sea, estabas estresado, alterado, pum, 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 escribiste todo. Y ya cuando tú lo relees, cuando estás desde una manera más tranquila y con calma, empiezas a ver muchas cosas que ignoraste. Que ignoraste en el momento en el que sucedió. Cuando te dejaste llevar por la emoción. Por la emoción. Lo ves desde otro punto de vista y ya puedes actuar de una manera diferente y de pronto decir, bueno, me equivoqué yo, o fue un error que no consideré o alguna otra cosa. Lo ves desde otro punto de vista. Exacto. Tienes más claridad. Tienes más claridad. Eso es un excelente ejercicio, un buen consejo. Bueno, y hablando de lo que hablábamos ahorita, de cómo es uno por adentro, ¿qué aprendiste sobre tu autoestima gracias al mindfulness? ¿Qué aprendí sobre mi autoestima gracias al mindfulness? Yo siento que aprendí a conocerme. Aprendí a conocerme desde lo que te digo, más allá de lo que me impusieron, más allá de lo que me enseñaron. Aprendí a realmente tener un conocimiento de mi cuerpo y de mi mente. Y hacia dónde va mi pensamiento a veces con velocidad y mi cuerpo otras veces con pausa. Todo esto desde el punto de vista viéndote interiormente. Bueno, es una excelente respuesta. Eso es algo que de pronto, si tú de pronto consideras que no te conoces, que no sabes quién eres, puedes de pronto enfocarlo desde este punto de vista y decir lo que estábamos diciendo ahorita. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo me conozco? ¿Cómo me amo ante todo? ¿Cómo me amo ante todo? Y verás que tu autoestima de pronto pueda levantarse. De pronto puedes decir, no, es que yo no soy por lo que dice fulanito, o por lo que dice menganito, o por lo que el fotógrafo me gritó, entonces soy una mala modelo. No. Exacto. A eso quiero sumarle algo, César, y es que tú también tienes que hacer todo con propósito. Si no hay un propósito, vas a ir por la vida en un bote pequeño, en un mar vasto. No vas a tener un rumbo y vas a sentirte perdido. El propósito ante todo, lo que hablábamos ahorita de hace rato de crear contenido. Exacto, no es hacer las cosas por hacerlas, es hacerlas para algo. Es hacerlas porque tiene que tener un propósito. Si tú eres modelo, si tú eres actriz, si tú eres lo que sea que seas, tiene que tener un propósito. No fue porque alguien te dijo, es que usted tiene que meterse de modelo. Si yo no quiero ser modelo, no lo soy. Si yo quiero ser otra cosa, lo soy. Si yo quiero ser actriz, lo soy. Es tener un propósito, ¿cierto? Exactamente. Sí. Porque si no vas a hacer ese barquito en medio del mar ancho que dice Wendy. Y ni siquiera vas a tener remos, vas a estar ahí existiendo. Llevada por la corriente. Exacto. Y tú no estás acá solo existiendo. También tienes que estar. Sí, tienes que tener los remos para llevar tu vida y no solo los remos, sino que la embarcación tiene que ser una embarcación fuerte. Uh-huh. Sí, hasta con motor de fuera de borda. Exacto, sí, como sea, pero de que lo logras, lo logras. De que lo logras, sí, exactamente. Aquí hay una pregunta un poquito, no sé cómo la tomes, pero dice,
¿Cómo se nota cuando te estás castigando? Tú misma te estás diciendo, no soy buena, no fui buena, no soy bueno. ¿Cómo sales de eso? Uf, vaya pregunta, porque eso es muy cierto. Uno a veces entra en un ciclo donde todo se repite como un bucle. Sí. ¿Y cómo me doy cuenta que me estoy castigando? Tú te das cuenta que te estás castigando cuando estás haciendo algo que no te gusta, pero crees que lo mereces. Explícame eso. ¿Por qué? Porque cuando tú no quieres hacer algo, pero sientes que lo tienes que hacer por obligación, ya que fallaste en algo, estás apagando esa parte, esa voz interna, esa voz del corazón que te dice, no, yo quiero hacer otra cosa. Entonces es como, yo quiero hacer otra cosa, pero tengo que ser responsable y admitir que la embarré, entonces voy a hacer algo que no me guste para compensar la embarrada que hice. Así no me sienta cómoda Así no con te ello. sientas cómodo. Entonces ahí llega una autoexigencia de que sabes que ya venías de algo que no te hizo sentir bien, de algo en el que te sentiste frustrada o frustrado y no te sentiste nada cómodo y vuelves a hacerlo. O sea, tienes que hacerlo, lo que me estás diciendo. Exacto. O sea, lo hago cuando te castigas, ¿no? Cuando te castigas lo vuelves a hacer hasta que te salga perfecto. Así te genere incomodidad, te genere caos interno. Tú lo vuelves a hacer y lo insistes y nada sale. Nada sale. Y ahí te sigues frustrando. Entonces eso es ser masoquista. Eso es alargar el sufrimiento. Entonces, ¿cómo sales de eso? ¿Cómo lo evitas? ¿Cómo lo evitas? Ahí tienes que entender una cosa, y es que, de hecho, las emociones en el cuerpo humano, científicamente hablando, psicológicamente hablando también, duran 3 minutos en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando tú tienes un rencor con una persona por 3 años, por 6 años, por 10 años? Tú lo que hiciste fue alargar. Los 3 minutos. Exacto. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Tú decides si te quedas anclado en esa idea, en esa emoción, en ese pensamiento, o avanzas. Porque el sufrimiento es opcional y siempre va a radicar en ti. En ti, o sea, siempre está en ti. En ti. Si el sentimiento que tú tienes, el sufrimiento, como dice Wendy, es opcional, tú tienes la opción de salir de eso porque solo tú estás alargando esos 3 minutos que dice Wendy. Exacto. Y no quedarse en ese pensamiento de que tengo que hacerlo. No. Porque ahí vas a entrar en una especie de colapso que lo estás haciendo por obligación y no te va a salir. Reposa. Deja de atacarte. Deja de hablarte como tu peor enemigo. Porque así no va a salir nada bueno. No va a salir nada bueno. Y eso, en vez de darte una lección, porque tú estás castigándote para darte una lección, lo estás haciendo desde la violencia. Y la violencia hacia ti mismo. O sea, estás atacándote a ti mismo. Tienes que calmarte y hacer algo que realmente te guste y volver a intentarlo. Pero si no te has calmado, si no has encontrado otra vez tu centro y lo vuelves a intentar solo por autoexigencia y porque tú dices que lo puedes hacer y por frustración, vas a repetir la misma secuencia y vas a tener el mismo resultado. El mismo resultado. ¿De qué te sirvió castigarte para frustrarte, deprimirte? Creo que era Einstein el que decía, no estoy seguro, toca buscarlo, pero creo que era Einstein el que decía que la definición de locura es hacer las mismas cosas una y otra vez esperando un resultado diferente. Exactamente. Entonces, en este caso se podría aplicar que si tú sigues haciendo lo mismo solamente por frustración, puedes llegar a un estado de locura. Te pierdes. Te pierdes, o sea, esos son conceptos que uno tiene que analizar y decir, yo no me quiero perder, entonces lo mejor es no hacer las mismas cosas una y otra vez. Por cambiar la manera en que ves todo. Sí. Y por eso es que hay muchos bloqueos creativos que le pasa a músicos, modelos, directores de arte, productores. Sí, se bloquean. Porque siguen haciéndolo una y otra vez de la misma manera, pero como castigo.
Sí, porque quieres que salga y dices, no, tengo que ser. Y lo sigues haciendo de la misma manera una y otra y otra y otra y otra vez hasta que se logra. Pero eso, entonces eso es un castigo. Exacto, tienes que cambiar la perspectiva. Sí. Si quieres resultados diferentes, haz las cosas diferentes. Haz las cosas diferentes. No puedes esperar otros resultados haciendo las mismas cosas una y otra vez. ¿Algún ejercicio que tengas para este bloque? ¿Algún ejercicio? Sí. Siento que, digamos, cuando yo estoy muy frustrada o cuando me siento muy bloqueada a nivel creativo, me voy a dar un paseo. Fíjate lo lindo de los paseos. Eso es importante y siento que se ha perdido mucho ahora porque uno está corriendo siempre. Pero un paseo es muy importante. Un baño con agua tibia, donde tú te aplicas tus jaboncitos, enciendes tu vela aromática. Eso es algo que yo hago. Enciendo mi vela aromática, pongo mi música tranquila, relajada para ducharme, me arreglo, me hago mi skincare. Un espacio solo para mí. Y mi cuerpo. Es mi cuerpo, ¿sí? Porque tú ya estás trabajando tu mente, pero tu cuerpo no lo puedes dejar atrás. O sea, volvemos al punto de que siempre tiene que ser el equilibrio y un espacio para uno mismo, donde uno pueda decir, estoy conmigo mismo, estoy tanto mente como cuerpo, estoy conmigo mismo, estoy con mis pensamientos, con el equilibrio que dices. O sea, puede ser el paseo, puede ser una ducha, las velas aromáticas que dices, puede ser, no sé, salir, relajarte un ratico, irte a comer algo. Como tú te sientas mejor. Pero no la hamburguesa. No la hamburguesa, a cambio de la hamburguesa, vete a... Pues es que es eso, cuando tú estás caminando estás haciendo actividad física. Sí. Y el ejercicio es vital. Es vital porque va a generar dopamina. Cuando yo me despierto, yo hago un ritual. Yo tengo un ritual de que la primera hora me cojo el celular. Si la cojo el celular o algo, porque eso es gradualmente que uno va cambiando esos hábitos. Pero bueno, entonces no cojo el celular la primera hora. Tiendo la cama, me miro al espejo, respiro, miro de pronto las cosas que tengo que hacer hoy. Sí. Y me voy a duchar. Hago mi ritual de limpieza, de tranquilidad y ya empieza el día con otra energía. Bueno, entonces eso me lleva a lo siguiente. Hemos estado hablando de todas las cosas que se necesitan pues para tener el contacto interior con uno mismo, que cuerpo y mente sean uno solo, no dejarse llevar tanto por el futuro ni el pasado. Entonces quiero que lleguemos a una conclusión. Quiero que le digas a una modelo que está empezando, que te escucha, con todo esto que hablamos, ¿qué último consejo o qué conclusión podríamos llegar de todos los temas que hablamos? Quiero que le digas a las modelos principiantes qué consejo le darías basado en todo lo que hablamos. Una gran conclusión. Una gran conclusión. Bueno, iniciando que el control tiene que estar en ti. Si tú te conoces, vas a poder tener control sobre ti, así no tengas control sobre lo que pasa fuera de ti. Sí, conocerte es vital y es importante para desarrollar la confianza. Todo es prueba y error. Van a haber castings que te salieron terribles. Pero ¿y qué tal si en vez de verlo como que eres mala para la industria y renunciar, simplemente lo ves como parte del proceso, es parte del aprendizaje? Porque de hecho, la mayoría de empresarios, artistas, músicos, incluso modelos, valoran más sus caídas que sus triunfos, porque en las caídas aprendieron cómo triunfar. Aprendieron de sus errores. Exactamente. Aprender de los errores, aprender de lo que no salió bien, aprender de lo que, en lugar de desfallecer y decir yo no soy bueno o no soy buena para esto. Verlo como aprendizaje, son lecciones. Verlo como un aprendizaje. Si tú lo empiezas a ver solo como que no sirves para nada o te empiezas a juzgar y la autocrítica, nada va a pasar. Y eso se va a aplicar y se va a alargar en muchos ámbitos de tu vida. Darse el tiempo para respirar también. Y César, fíjate que eso es algo que uno normaliza, el respirar. Porque es automático. Sí. Pero cuando tú le pones conciencia, vas a tener más claridad sobre muchas cosas. O
sea, ponerle conciencia a la respiración. Decir, bueno, ahora voy a respirar 4 veces, voy a exhalar 4 veces, y eso te va a dar la conciencia para llevar y hacer las cosas de una mejor. Y llevar el ahora, ¿no? Sí, llevar el ahora. Que es a lo que realmente también, en lo que se enfoca también el mindfulness. Tú estás ahí, aquí, Sí. estás aquí, no estás allá, no tienes que ir corriendo. Hay procesos que duran muchos años, hay procesos que duran pocos. Hay que analizarlo. Hay que analizarlos. Y jamás compararte, jamás compararte. Sigue lo que piensas, lo que amas, vas a aprender. Y también darse cuenta de cuándo soltar lo que no es para ti, Lo que no te conviene. lo que no te conviene. Sí, soltar lo que no conviene. Porque no es, o sea, no es absorber como esponja, sino Filtrar. saber filtrar. Es filtrar y saber que si cierta cosa en un determinado momento no te conviene, es dejarlo ir. Aprender a decir no. Importantísimo. Sí, aprender a decir no, porque decir no es una de las cosas más difíciles que hay en este mundo. La mayoría de gente no sabe decir no. Y yo hay momentos en mi vida que no he sabido decir no. Y sigo trabajando en eso. Entonces, el aprender a decir no es algo muy importante. Muy importante. Y ahí parte el que te conozcas. Saber qué límites tienes que poner. Porque cuando tú pasas a ser complaciente, lo que hablábamos del no, o sea, si dices sí, sí, sí a todo, empiezas a vivir la vida de otro, imponer lo que tú eres en otro, de alguna manera. Y esas personas te van a decir, no, pero es que yo todo eso lo hice por ti, yo no quería hacerlo. Porque tú sí lo hiciste por otra persona y no lo haces por ti. Ser no quiere decir que seas egoísta, quiere decir que te estás priorizando. Porque para ayudar y arreglar un poco de este mundo, primero tienes que arreglarte a ti mismo. Sí, hay que Y darte el tiempo. Si tú no quieres ir a una fiesta, no vayas. No vayas, no tienes la obligación de ir. Exacto. Y eso es parte de tu salud y seguridad mental. Ay, es que usted es mala persona, no quiere ir a la fiesta. No, qué pena, yo no quiero ir. Que digan lo que quieran. Sí. Eso, fíjate que yo me puse a analizar, César. Es algo muy loco porque cuando tú dices que no y eres una persona muy complaciente o muy amable, ya después las otras personas empiezan a decir, ay, es que tú cambiaste, ya no eres la misma persona que antes, te volviste creída, engreído. Y no, lo que pasa es que no se daban cuenta de las cosas buenas que tú hacías, pero de lo malo sí lo notaron. Sí lo notaron enseguida. Sí. Entonces, el no es vital. El no es vital. Lo que queremos decir es que te conectes contigo mismo y te pongas por prioridad tú y sepas quién eres tú. Y cuando tú sepas quién eres tú, entonces los trabajos, los shootings, las grabaciones, cuando tú entiendas qué quieres, cómo lo quieres y ante todo no te dejes llevar por tu mente, por la loca de la casa, vas a entender que el trabajo, o vas a saber que el trabajo es más llevadero, más fácil de hacer y sobre todo menos complicado. Exactamente. Sí, y todo va a fluir de una manera orgánica. Todo va a fluir de una manera orgánica. Siempre va a haber gente que te grite, siempre va a haber el fotógrafo que se crea más que tú, siempre va a haber gente que se crea más que tú y que creen que tienen el derecho de tratarte mal. Olvídalo, ignóralo y sé tú mismo y lleva tu mente y tu cuerpo en un solo riel. Lleva tu mente y tu cuerpo en un solo riel y vas a ver cómo le vas a ganar la confianza a la cámara. Exactamente. Wendy, ¿quieres dar tus redes sociales para que te conozcan? Bueno, entonces ya saben, soy Wendy Vega y me pueden encontrar en Instagram como bohemia.369, en TikTok como Rebelde con Causa. Muchas gracias, Wendy, por dar tus redes sociales. Si la quieren buscar, si la quieren, ella está más que dispuesta a responder sus preguntas, ¿cierto que sí, Wendy? Claro. Excelente, muchas gracias, Wendy, por ayudar a todas estas personas que están empezando en este mundo. Y si quieres seguir aprendiendo desde lo real y sin filtros, no te pierdas el siguiente video, errores comunes que cometen las modelos.